interés general es lo que caracteriza a los principios del derecho administrativo. Su actuación deberá estar presidida por la supremacía del bien común y del interés colectivo sobre los individuales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el interés privado debe ceder al interés público. Ustedes tienen en el artículo 83 de la Constitución de la República varios deberes, ¿no es cierto?, que debemos cumplir todos los que integramos la población que habitamos en el Ecuador. ¿Qué es lo que dice el artículo 83? Que hay que anteponer el interés general por sobre el particular. Es decir, el interés privado debe ceder al interés público o social. Y ese es uno de los principios rectores que debe regir la aplicación de las reglas en el COA. Y en segundo lugar, el principio de la separación de funciones. ¿Sí? Sigamos, por favor. Recordemos que regulación tenían los principios en el ERJAFE. En el ERJAFE tienen ustedes algunos artículos dispersos que regulaban los principios. Tienen tal vez un esfuerzo de sistematización en el artículo 101 del ERJAFE. Como ustedes saben, el ERJAFE, expedido me parece en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, por iniciativa o con incidencia de Jofre Campaña, si mal no recuerdo, con toda una doctrina española sobre el derecho administrativo, hizo un esfuerzo importante, pero registra un vicio que ha sido cuestionado por muchos sectores de la doctrina en derecho administrativo, que es que el ERJAFE representa el único cuerpo normativo que representa una autorregulación para una función del Estado. Es decir, es la única función del Estado que se autorregula. Ustedes saben que a través de decretos ejecutivos se puede modificar el ERJAFE, más allá de los cambios constantes que pueda haber en los ministerios. No es lo adecuado tener una autorregulación para todo. Al menos para el procedimiento administrativo era necesario unificar procedimientos y establecer una regulación aprobada por la Asamblea Nacional para otra función del Estado. Y lo que hace el Código Orgánico Administrativo justamente es romper ese vicio que teníamos en cuanto a que la única función del Estado que se autorregulaba era la función ejecutiva a través del ERJAFE. ¿Qué es lo que establecía el ERJAFE? En el artículo 4, en el artículo 101, me parece que es el 180, no recuerdo bien el número, se establecía el principio de legalidad, por ejemplo. Acá en el artículo 101 se establecía la legalidad, la eficacia, la jerarquía, la descentralización, la desconcentración, la coordinación. Por ahí en el numeral 2 se hacía una distinción que ustedes van a encontrar en el COA de manera un poco más depurada, que es en el sentido de dividir los principios entre los que regulan las relaciones entre la administración pública y los que regulan la actuación de la administración pública. Se establece eso en el numeral 2, se establece el principio de cooperación, de colaboración, el principio de eficiencia y de servicio a los administrados, ¿sí? Y finalmente se consagraban los principios de transparencia y participación, ¿sí? El artículo 4 del ERJAFE establecía los principios de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación, coordinación, descentralización, desconcentración, pero básicamente estaban dispersos y no todos estaban adecuadamente definidos. ¿Qué es lo que hace la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Justicia? Recibe en Comisión General algunos administrativistas, recibe algunas autoridades del Estado, con el fin de que se identifiquen cuáles eran las principales necesidades en cuanto a una nueva regulación administrativa. ¿Qué es lo que se estableció aquí? La necesidad de sistematizar mejor los principios y agruparlos en varias categorías, definirlos adecuadamente para que exista una mejor aplicación de las reglas que en lo posterior se van a desarrollar en cuanto al procedimiento administrativo, procedimientos especiales y lo que tiene que ver con la responsabilidad extracontractual del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace el COA en el libro preliminar? Sistematiza los principios que estaban por ahí en 2, 3, 4 artículos dispersos y sin una adecuada definición, la mayoría de ellos. Establece una reformulación de otros principios, ya vamos a ver por ejemplo en el caso del principio de juridicidad, que es la reformulación del principio de legalidad. Lo que hace es reformular algunos de los principios, definir otros principios que no estaban definidos y sistematizarlos en un solo libro, que es buena parte, que conforma el famoso libro preliminar. Sigamos, por favor. Pero ¿de dónde parten los principios? Ustedes saben que hay un punto de referencia a nivel normativo, la producción normativa, el desarrollo legislativo parte de la condición de unidad y validez que representa la Constitución, principal fuente formal del derecho constitucional.
Entonces, ¿qué es lo que establece la Constitución? La Constitución establece en el artículo 226 el famoso principio de juridicidad. El principio de juridicidad, que va mucho más allá del principio de legalidad, que se aproxima de algún modo a esta formulación doctrinaria que tanto se puso en boga acá con la vigencia de la Constitución, que era hablar de la legalidad sustancial o estricta legalidad, es decir, una legalidad conforme con la Constitución. Una legalidad, como dice Luis Di Ferradoli, que sea conforme con los preceptos constitucionales y que no sea simplemente la supremacía de la ley por sobre las otras fuentes del derecho que están inclusive en una jerarquía superior y que no se habían aplicado. Entonces, ¿qué es lo que establece la Constitución? Un principio de juridicidad que no solamente apela a la ley, apela también a los tratados internacionales y a la Constitución, como vamos a ver más adelante. Un principio de coordinación que también está subsumido en el artículo 226 de la Constitución, el famoso debido proceso, que es un catálogo de derechos de protección en el artículo 76, que se aplica a todo tipo de proceso. Ustedes saben que el artículo 76 contempla una lista de derechos de protección que aseguran un debido proceso en todo ámbito, no se diga en el ámbito administrativo. El artículo 232, segundo inciso, que establece la imparcialidad, que no es ajena al derecho administrativo, aunque parezca difícil de cumplir, obviamente por la condición principal que yo les decía, que no se trata de un tercero desinteresado en el proceso. Aún así, se establece la necesidad de la imparcialidad en materia administrativa también. Y finalmente el artículo 227 de la Constitución, que establece la eficacia, la eficiencia, la calidad, la jerarquía, la desconcentración, la descentralización, la coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación, ¿sí? Todos esos principios, ¿qué es lo que se buscó? Justamente desarrollarlos en el Código Orgánico Administrativo a partir de una adecuada definición. ¿Qué es lo que se estableció entonces en el COA? Se establecieron 4 categorías de principios. La primera categoría, desde el artículo 12 al 17, los principios generales. Desde el artículo 18 al 24, los principios que rigen la actividad administrativa en relación con las personas. Desde el artículo 25 al 28, las relaciones entre las administraciones públicas, las relaciones interorgánicas. Y eso básicamente por este concepto que es fundamental, ¿no? Distinguir entre entidades y órganos. ¿Sí? Tal vez no se realizó de una manera muy adecuada la identificación de esta categoría de principios, pero en realidad la inspiración de esta categoría de principios es hacer esa adecuada diferenciación entre entidades y órganos. Desde el artículo 25 hasta el artículo 28, y finalmente los principios que rigen para el procedimiento administrativo, en 2 artículos, el artículo 29 y 30, sin descuidar el principio de la verdad material, el principio de la oficialidad, que están regulados en el libro segundo del COA cuando se regula lo que es el procedimiento administrativo. Sigamos, por favor. Comencemos con los principios generales. ¿Qué es lo que establecen los principios generales? Básicamente los principios de eficacia, eficiencia, la eficacia que está más orientada hacia los fines, la eficiencia que está más orientada a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, ¿sí? Desde un punto de vista de una ágil y oportuna respuesta al administrado, ¿sí? Por esa razón es que en el segundo inciso del artículo 4 del COA se establece una mención se establece una referencia muy puntual a la prohibición de los retardos injustificados y las dilaciones. La eficiencia, ¿cómo se mide? Sobre todo en cuanto al oportuno despacho de los asuntos que entran en conocimiento de las administraciones. Sebastián Cornejo, no sé si es que tú me ayudas, Sebas, a confirmar este dato. Me parece que puede durar un mes un proceso administrativo ahora, ¿no es cierto? Y a pesar de que ya se puede resolver extemporáneamente, hay la obligación de resolver, así sea extemporáneamente, se establece ya una ambiciosa mención a que deben sustanciarse y resolverse en un mes, ¿sí? Entonces, eso precisamente, ¿por qué? Porque se tiene que cumplir con el principio de eficiencia. Y la eficiencia, ¿cómo se logra? Principalmente dando despacho oportuno a los distintos pedidos de los administrados.
a la reclamación, a los reclamos, los recursos de los administrados. ¿Sí? Entonces, el principio de eficiencia prohíbe las dilaciones, los retardos no injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales. ¿Sí? Entonces, eso establece el principio de eficiencia. El siguiente es el principio de calidad. Como ustedes saben, están conectados sobre todo con la obligación que tiene la administración pública, las administraciones públicas de cubrir las necesidades y expectativas de las personas con dos criterios, ¿no? Objetividad y eficiencia. Aquí se conecta el principio de calidad con la eficiencia. ¿Sí? Hay una interdependencia, una conexión entre principios, y aquí la calidad se conecta con la eficiencia. Después tenemos el principio de jerarquía, que establece que los organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. ¿Sí? Los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los mismos. Y eso porque van a ver en una parte también del COA el famoso conflicto de competencia que se puede presentar entre órganos, que tienen que ser resueltos por la máxima autoridad de la entidad. ¿Sí? Ese es el principio de jerarquía, el establecer que los órganos superiores dirigen y controlan la labor de los subordinados. Sigamos, por favor. Vienen dos principios que tienen una definición en lo posterior, ¿no? Cuando se habla de la descentralización, sobre todo se habla del proceso de transferencia de competencias, de funciones entre la administración central y los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo. Sin embargo, acá en el artículo 8 del COA se establece que hace alusión a una relación interadministrativa, ¿sí? Es lo que se conoce en doctrina como una relación horizontal. ¿En qué medida? Porque de una entidad a otra se transfieren competencias, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con la competencia de tránsito? Se transfirió de la Policía Nacional, que pertenecía a la función ejecutiva, a los gobiernos autónomos descentralizados. Es un proceso claro de descentralización que se aplica a nivel horizontal, a diferencia de la desconcentración, que representa una relación interorgánica, ¿sí? La una es interadministrativa, la otra es interorgánica, y acá en cambio la relación es vertical, ¿sí? ¿Qué es lo que se establece en el artículo 7 y 8? Una clara diferenciación. ¿En qué sentido? La descentralización supone que los entes descentralizados tienen personalidad jurídica propia. ¿Qué pasa en la desconcentración? Que los entes desconcentrados no la tienen. Es una de las principales diferencias que se establece con claridad en el COA.